Ese día en particular estaba caminando por uno de estos montículos en una zona bastante seca de cerca a Zapatoca, un pueblito de Santander. Estaba buscando unos invertebrados, unas conchitas de mar fósiles muy antiguas, de 135 millones de años más o menos. Resulta que en uno de estos, dijéramos, montículos de roca, vi algo que me llamó mucho la atención, algo como bastante raro, diferente del color, en la forma, que yo dije, pues esto nunca lo había visto dentro de todos los años que llevo acá patoneándome estas colinas. Y ahí empecé como a escarbar con lo que llevaba de la brocha y el destornillador, que es dijéramos, mi arma secreta, mi mejor herramienta. Y entonces vi que tenía como textura de hueso y esa textura de hueso me llamó mucho la atención, que se parecía muy como tejido esponjoso, como algo así. Y entonces empieza como esa carrera por traerlo a casa. Mi mamá llegó y dice, pero ¿y qué fue lo que trajo hoy? O sea, ¿qué es eso? Usted siempre trae cosas que son como caracolitos enrollados y esa cosa es totalmente diferente. ¿Qué diablos es? Tienes un reto en mente, o sea, tienes un reto ahí enfrente, tienes que descubrir qué es. Entonces de ahí como que surgió todo el cuento de la historia de lo que hago. Tú eres investigador de la Universidad del Rosario, ¿cierto? Sí, es correcto. Bueno, y tú trabajas con tortugas. Con tortugas fósiles. Yo trabajo con ranas, pero yo sí soy muy envidioso de las tortugas fósiles porque ranas fósiles casi no hay. En el mundo hay muy poquitas. Pero Y ¿por eso qué es sí hay tortugas fósiles y por qué hay tantas aquí en Colombia? ¿Qué tienen las tortugas que no tengan las ranas para fosilizarse? Bueno, tienen varias cosas. La primera de ellas, tienen una adaptación a ambientes de todos los ambientes posibles. Las hay marinas, las hay terrestres, de agua dulce. Las tenemos en casi todas las latitudes, desde la zona más norte, en la zona tropical. Y la ventaja es que tienen muchos huesos. Entonces tienen cantidad de huesos y son unos huesos bastante gruesos porque el caparazón, la concha que forma la tortuga es de hueso. Y entonces eso le da la posibilidad de que fácilmente se preserve enterrada en los ríos, en los lagos, en el océano. En fin, la posibilidad de que un hueso de tortuga se preserve es altísima comparada a cualquier otro vertebrado que de pronto los huesos son más frágiles. ¿Qué has encontrado interesante en los fósiles de tortugas aquí en Colombia? Bueno, hemos encontrado muchísimas cosas interesantes, pasando desde la tortuga más antigua del norte de Sudamérica y la más antigua de Colombia, 135 millones de años, en Zapatoca. Una tortuguita bastante chiquita, de más o menos unos 30, 20, entre 20 y 30 centímetros de largo, pero que es como, dijéramos, el tatara abuelo de muchas de las tortugas que tenemos hoy en día en el Amazonas y en el Orinoco. Y luego hemos encontrado tortugas muy chéveres en Villa de Leyva, incluso la primera tortuga marina embarazada con los huevos adentro No. de la historia. Luego pasamos a tortugas del Cerrejón, en la mina del Cerrejón, donde encontramos tortugas que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. Entonces, esas tortugas nos hablaban de cómo habían sido esos sobrevivientes en el norte de Sudamérica. Y luego pasamos incluso a la tortuga más grande que ha existido en toda la historia de las tortugas y de los vertebrados, que es Stupendemis geográfica, que recientemente la encontramos en el desierto de la Tatacoa también. O sea que tenemos en Colombia un montón de fósiles y hemos encontrado un montón de fósiles muy chéveres. Aquí en Colombia entonces tenemos el fósil de la tortuga más grande que ha existido y también el fósil de la serpiente más grande que ha existido. Totalmente. Estamos batiendo récords, no solo batimos récords en biodiversidad actual, pero también en cosas de biodiversidad pasada y en récords de tamaño de muchos grupos extintos como de fósiles, particularmente de cosas raras que nunca nadie en la ciencia se ha dado cuenta o que había esperado por décadas y finalmente nosotros los paleontólogos colombianos les estamos dando esa oportunidad de fascinarse a todo el mundo con estos descubrimientos. Entonces es algo chévere. Y yo creo que la misión de nosotros es cambiar ese chip de los colombianos a pensar en el tiranosaurio rex, en esas criaturas que normalmente no las tuvimos acá en Colombia, pero tuvimos algo mejor, algo que era único y que era nuestro, que por ejemplo Titanoboa, Stupendemis, en fin, todos estos fósiles que realmente son nuestro patrimonio. Eso iba a decir yo. Las series con más presupuesto que son hechas en otros países
nos llegan por la televisión, por los medios y creemos que en este caso los fósiles están es afuera, cuando aquí hay cosas fascinantes y por eso te agradecemos que estés contándonos la maravilla de estos fósiles acá. Y no, súper, es algo que yo añoraba cuando veía, llenaba el álbum de chocolatinas y llevaba las estampitas y veía todos los periodos y algunos fósiles. Obviamente me añoro tener un álbum de chocolatinas que me digan Titanoboa, que me digan Stupendemis, todas las que hemos colectado, eso sería fascinante. ¿Cómo es la vida de un paleontólogo? El paleontólogo moderno tiene muchas facetas, Carlos. Es un paleontólogo muy diverso, es un paleontólogo que así como la tecnología avanza y nosotros estamos con una tecnología de punta, también la paleontología está en ese nivel. Entonces pasamos desde varios escenarios, desde el campo, con esa imagen que la gente tiene, de que tiene el martillo, la pala, la brocha, el balde y está excavando todo el tiempo como básicamente un picapiedra, por decirlo así. Pero también pasamos a la nueva faceta, que es la faceta de laboratorio, utilizando instrumentos de avanzada, como por ejemplo yo ahorita estoy trabajando algo que se llama espectrometría de masas. Es un equipo y una técnica que utilizamos para secuenciar, dijéramos, las proteínas, que son lo que forma los huesos de los animales actuales, de nosotros también, pero también tienen la posibilidad de preservarse en los fósiles por millones de años. Entonces utilizamos técnicas de avanzada. Entonces es esa combinación de la posibilidad de diferentes escenarios en todo sentido. Una duda con respecto a todas las tortugas que tú has encontrado de diferentes tiempos históricos en Colombia. También dicen algo sobre cómo era Colombia, cómo no era nuestro pasado, cómo era nuestro patrimonio histórico. Sí, total, total. Nos dicen cómo ha cambiado también, dijéramos, el paisaje, los ambientes, cómo Colombia ha evolucionado en muchos aspectos. Por ejemplo, esta que les hablo de la tortuga más grande de Stupendemis, que la podemos ver y la pueden ir a ver cuando vayan a la Tatacoa, tienen que pasar a ver los fósiles de esta tortuga grande. Nos habla de la encontramos en Venezuela, la encontramos en Brasil, la encontramos en Perú y ahora en Colombia también. Eso nos habla que hace 13 millones de años todos estos lugares podían conectarse, algo que no se puede hacer actualmente porque tenemos las cordilleras, obviamente con una altitud y unas barreras que generan, dijéramos, un bloqueo para la fauna. Pero hace 13 millones de años el paisaje era totalmente diferente, algo así parecido como unas planicies de la Florida con muchos pantanos, ¿Son tortugas terrestres o acuáticas? de agua dulce, entonces podían conectarse a través de los sistemas dijéramos, de agua dulce. Pero entonces imagínense que el Orinoco, el Amazonas y el Magdalena no estaban en la posición ni en la forma que lo conocemos hoy en día, sino que estaban casi que en un sector todos conectados. Entonces eso permitía que las faunas fueran similares en esta zona de Sudamérica. Entonces con los fósiles podemos también contar un poco la historia de cómo ha cambiado el paisaje, cómo ha cambiado la geología y cómo ha cambiado también en términos dijéramos, de los ambientes que llamamos mucho la atención y sobre todo de cómo es el origen de la biodiversidad actual, de dónde pudo haber tenido las raíces lo que vemos actualmente en términos de plantas y animales. ¿Esta que encontraste de 130 millones de años era terrestre o acuática? Esta era marina, esta era Marina. marina. Entonces, Colombia ha tenido diferentes facetas. Hemos estado bajo el mar, hemos estado muy cerca a la costa, hemos estado en ríos grandes, en lagos, en fin, en cantidad de ambientes diferentes. Zapatoca bajo el mar, digamos, era una playa hermosa, con una costa súper chévere, llena de todos los animalitos marinos que te puedas imaginar. Habían cocodrilos marinos, habían pterosaurios volando en los aires, habían tortugas, habían también otros que ya no están, esos sí ya pasaron al olvido, que son los reptiles marinos del tipo plesiosaurio. Entonces, era un ambiente totalmente diferente del paisaje de Colombia en ese entonces. Si tú tuvieras una máquina del tiempo y te dijeran que puedes ir a un momento histórico de Colombia, ¿cuál te gustaría ir? Yo creo que a ese porque es volver nací, crecí en Zapatoca y poder ver a Zapatoca. Yo cuando voy a colectar fósiles a Zapatoca,
yo digo, me voy básicamente a nadar y a bucear en un mar extinto. Entonces, poder hacerlo Wow. realmente, poder, dijéramos, ver a Zapatoca con una costa, con unas olas y una playa, sería fantástico. Entonces, ese sería el lugar que me gustaría ir. Muy bonita la reflexión. Un mar extinto. ¿Hay algo que quieras agregar que no has dicho? Que nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer. Hay mucho que necesitamos de la fascinación, sobre todo de los niños que están en este momento aprendiendo sobre fósiles, que se fascinan con los fósiles. Ellos son los que necesitamos que sigan cultivando y a los papás que le sigan cultivando ese ánimo por los fósiles, que es posible. Ya hay toda una generación de paleontólogos colombianos que hemos demostrado que esa idea de que, ay, no, es que no es una ciencia que le vaya a dar, que usted no va a hacer nada en la vida, no va a ser nadie, no le va a dar para vivir, eso es falso. Realmente cuando las cosas se hacen con pasión, cuando haces las cosas que te gustan, realmente las cosas se te dan y yo creo que eso muestra mucho de los científicos colombianos, que somos echados para adelante. Entonces yo creo que es de agregar, esa motivación hay que cultivarla, hay que animarlos y también aprovechar de los paleontólogos colombianos que estamos dispuestos a apoyar esos sueños y a cultivarlos. Anécdota científica. Estábamos en Venezuela hace unos 4 o 5 años extrayendo uno de estos fósiles gigantes de tortuga y como son tan gigantes, casi de 3 4 metros, hicimos la chaqueta de yeso, la pusimos en el carro que llevábamos. Estábamos en medio del desierto y el carro, ¡pum!, sucumbió. Así que estábamos casi a unos 10 kilómetros del próximo pueblo para poder. Entonces terminamos no solo llevando la tortuga, sino empujando el carro con la tortuga de 3 metros que pesaba un montón. Entonces fue toda una odisea, ese día fue inolvidable. El siguiente día nadie se podía levantar del dolor que tenía de muscular porque fue bastante fuerte. Pero es parte de la aventura, es parte de la ciencia y es parte del trabajo de campo que es lo chévere de esto. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.